Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré a repasar la información más importante de nuestro continente. Empezamos. Estados Unidos considera acusar formalmente al expresidente cubano Raúl Castro. Además, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana mientras crece la presión de la administración Trump contra el gobierno de la isla. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva anunció el programa Brasil contra el Crimen Organizado, que busca desarticular las estructuras económicas y operativas de las organizaciones delictivas. Tenemos reporte. Peligran las elecciones en Haití. El primer ministro Alix Didier Filsemé dice que las condiciones de seguridad no están garantizadas para celebrar los comicios previstos para agosto, mientras impera la violencia de las bandas armadas que afianzan su poder en la capital. Días convulsivos para Cuba. Las tensiones entre Estados Unidos y la isla aumentan jornada tras jornada. Un posteo del presidente Donald Trump diciendo que Cuba pide ayuda, la visita a La Habana del jefe de la CIA y una posible acusación contra Raúl Castro en la justicia estadounidense. Todos estos hechos que llevan al máximo la presión sobre la isla, cuyas condiciones de existencia, vale decir, se agravan día tras día por el bloqueo y las sanciones estadounidenses. Para analizar el tema, entrevistamos a Eduardo Gamarra. Él es politólogo y profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. En primer lugar, le preguntamos su lectura sobre la sucesión de hechos de los últimos días. Esto nos dijo. Es obvio que si bien, por ejemplo, hay mucho apoyo entre la comunidad cubana exiliada por un accionar militar rápido que termine con el gobierno de Cuba, que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, parece estar tomando otra ruta. Ya estaba en negociaciones, en conversaciones con Cuba, por una parte. Segundo, se había hablado ya hace varias semanas sobre asistencia humanitaria. Llegó la cifra de los 100 millones, Cuba la negó y resulta que sí es verdad. El hecho que el jefe de la CIA llegue a La Habana y que tenga conversaciones directas, también es, eso, es un gran indicio de que existen negociaciones y que Estados Unidos y quizás Cuba prefieran tener una salida negociada a este enfrentamiento que ya lleva 67 años. Ahora, por otra parte, ¿no? Estados Unidos está también buscando justificarse, justificar este nuevo enfoque, es decir, un enfoque negociado, para vendérselo a esta comunidad cubana en el exilio, y por eso estos rumores sobre acusaciones contra Raúl Castro son pues la gran especulación del día. El modelo Maduro, el modelo Delcy, sigue siendo la comidilla del día acá. Y como les dije al principio, en esta comunidad se prefiere la opción militar, pero no es la opción que el gobierno de Estados Unidos parece estar buscando. También le consultamos a nuestro invitado sobre el ofrecimiento de 100 millones de dólares de parte de Estados Unidos a Cuba a cambio de las reformas en su sistema político. Esto nos respondió. La verdad es que es difícil explicarlo, ¿no? Porque si bien al principio Cuba negó la oferta, inclusive, ayer la recibe. Y obviamente Cuba no quiere condicionamientos, pero también hay una contradicción obvia de parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Hay un embargo, efectivamente, y un embargo que se volvió mucho más agudo con el tema del petróleo. Se permitió también algo paradójico, ¿no? Que llegara un buque ruso, ¿no? No se permitió que llegara el segundo, pero hay una serie de incidentes, de factores que son difíciles de explicar. O se está tratando de tumbar al régimen por vía de la implosión interna, ¿no? Que ya el hecho de que ayer Cuba misma dijera que ya no tiene petróleo,
podría llevar a esa implosión interna, las manifestaciones, etcétera. Pero entonces, darle $100 millones a cambio de ningún cambio en el régimen, dudo que ese sea el elemento más importante de la negociación. El gobierno de Cuba probablemente tendrá que ceder en algo. Y realmente no creo que entreguen a Raúl Castro como parte de la negociación. Y por último nos referimos a la eventual acusación contra Raúl Castro por un caso de derribo de aviones de 1996. Estos hechos recuerdan a la reciente operación en Venezuela por la cual Nicolás Maduro fue secuestrado y ahora es enjuiciado y de hecho está preso en Estados Unidos. Le preguntamos justamente a Eduardo Gamarra sobre esta comparación. Efectivamente, yo creo que sí hay por lo menos algún indicio de que Estados Unidos está buscando algo a cambio, ¿no? Yo creo, como lo he dicho ya, Estados Unidos la preferencia de Estados Unidos no es una intervención militar, por varios motivos. Quizás la intervención militar hubiera sido mucho más factible antes de Irán, pero el contexto de Irán hace que sea más difícil para Estados Unidos tomar un nuevo conflicto internacional que probablemente no sería tan fácil de sostener. Número uno. Y número dos, creo que Estados Unidos el gobierno, no tanto los que lo han apoyado acá en el sur de la Florida en particular, pero el gobierno está buscando una salida negociada. Y para eso va a usar pues la presión o es Raúl o son otros. Ya se han hecho todas las sanciones correspondientes. La sanción, por ejemplo, a Gaesa es quizás la más fuerte, porque Gaesa concentra quizás todas las fuentes de ingreso que aún le quedan a Cuba, o las últimas fuentes de ingreso que le quedan a Cuba. Entonces, no creo que Estados Unidos esté buscando activamente una intervención militar. Sí, quizás haya esta presión para que entreguen a alguien, ¿no? El modelo Maduro, no creo que sea Raúl. Y finalmente creo que están buscando pues una salida donde se minimicen los costos para Estados Unidos sobre todo y en particular los costos militares. Cambiamos de tema. El gobierno de Lula anunció el programa Brasil contra el crimen organizado, que busca desmantelar las estructuras económicas y operativas de los grupos delictivos que actúan en el país. Durante el reciente encuentro con Donald Trump, el líder brasileño le propuso colaboración en la materia. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, nos amplía. El gobierno de Brasil acaba de lanzar un plan ambicioso para combatir el crimen organizado y también las principales facciones del narcotráfico, es decir, el primer comando de la capital de São Paulo y el comando rojo de Río de Janeiro. Lo hace a menos de 6 meses de las elecciones presidenciales de octubre, consciente de que hoy para el 27% de los brasileños la seguridad ciudadana es la principal preocupación, incluso por encima de la propia economía. Y por esto, para muchos detractores de Lula, se trata de un programa electoral que llega demasiado tarde, casi prácticamente en el último año de mandato. El programa se va a articular alrededor de 4 ejes. El primero es seguir el dinero, asfixiar financieramente a esas facciones y evitar, por ejemplo, el lavado de dinero. También se va a intentar fortalecer la lucha contra el tráfico de armas, que en este momento proceden básicamente de los Estados Unidos. También se pretende mejorar la seguridad dentro de las cárceles para evitar que los capos del narcotráfico sigan organizando sus negocios desde una cárcel de máxima seguridad. Y finalmente se quiere mejorar la investigación de los homicidios para llegar a una pronta resolución. Este plan ya fue anunciado por el propio Lula durante su visita oficial a Washington e incluso llegó a proponer al presidente
presidente Donald Trump una colaboración entre las policías federales de ambos países. La razón es estratégica, pero también diplomática. Desde hace meses se habla de la posibilidad de que Estados Unidos declare a las facciones del narcotráfico brasileño como organizaciones terroristas, y ese es un escenario que se quiere evitar a todas costas porque, según los diplomáticos brasileños, podría abrir el camino a posibles intervenciones de los Estados Unidos dentro del territorio brasileño, como hemos visto a principios del año en Venezuela. Y cerramos en Haití, que vive un nuevo auge de la violencia. Bandas armadas han arrasado barrios al norte de Puerto Príncipe, lo que ha obligado a más de 5.000 personas a abandonar sus hogares durante los últimos días. El primer ministro en funciones del país dijo que las condiciones mínimas para la seguridad para celebrar las elecciones previstas para agosto no están dadas. Nos cuenta más Jesús Yajure. Nueva ola de violencia y matanzas en Haití que amenazan la celebración de elecciones pautadas para agosto. Más de 5.300 residentes de Puerto Príncipe han sido desplazados durante los últimos días en medio de ataques y balaceras contra civiles protagonizadas por bandas armadas. El primer ministro dijo que en este contexto no podían celebrarse las presidenciales, que serían las primeras en 10 años. Está claro que no se dan las condiciones de seguridad necesarias para que podamos organizar elecciones en agosto. Me gustaría que las elecciones se celebraran antes de que termine el año. El 7 de febrero podríamos tener un presidente electo. En Blanchard, Terre-Noire y Site-Soleil, 3 barriadas al norte de la capital, las pandillas y bandas armadas han perpetrado asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. Mataron a 3 personas delante de nosotros, nos resistimos y nos quedamos, pero el domingo atacaron la zona y quemaron casas, mataron animales y decapitaron gente. Nos salvó que pudimos correr rápido. Solo tengo la ropa que llevo puesta. He estado vagando por las calles sin saber a dónde voy. No sé dónde están mis hijos. He oído que los han matado. Me duele el corazón. No sé nada. Según un portavoz de Naciones Unidas, más de 40 personas fueron atendidas por heridas de bala y Médicos Sin Fronteras anunció el cese temporal de operaciones y la evacuación de un hospital. La violencia en Haití dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos en los primeros 3 meses del año, debido a los ataques de pandillas y a las operaciones de las fuerzas de seguridad, según la Oficina Integrada de Naciones Unidas para este país. En 2023, Naciones Unidas aprobó una misión de seguridad para ayudar a las Fuerzas Armadas a hacer frente a las bandas, y el año pasado el Consejo de Seguridad dio luz verde al despliegue de tropas anti-gangsters, que serían las más sólidas en territorio haitiano, pero la falta de equipamiento, entrenamiento especializado y financiación insuficientes han tenido resultados dispares e ineficaces. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvieron Jennifer Guevara y James Martínez. Gracias a ellos y al equipo técnico, y por supuesto gracias a ustedes por acompañarme. Mi nombre es Alejandra Loucau y esto fue Aquí América. Hasta la próxima. Un poco, mucho. El Festival de Cannes celebra el cine. France 24 rinde homenaje al séptimo arte. Apasionadamente. En blanco y negro, o en 1000 colores, primeras obras, o el trabajo de toda una vida. Para reír a carcajadas, o llorar en lo más profundo, para estremecernos, o hacernos soñar. Porque el cine nunca nos deja indiferentes. France 24 los invita a vivir la grandeza y la gracia del cine. Del 12 al 23 de mayo, en la 79 edición del Festival de Cannes.